Sepa, soy Natalie de la Torre. Y yo soy Mitzi Quinto, y esto es Ecos Patrimoniales, el podcast de todo y para todes, de todo patrimonio. Hola, hola y bienvenidas y bienvenidos todos a este nuevo episodio de Ecos Patrimoniales Podcast. Yo estoy aquí con dos hermosas invitadas. Tengo aquí a Mitzi. Hola, Mitzi. Hola, Natalie. Hola, hola. Y también tenemos con nosotras, por primera vez aquí en la familia de Ecos Patrimoniales, tenemos nuestra primera invitada colombiana. Tenemos a Paula Jimena Matiz. Bienvenida, Paula. Hola Natalie y hola Mitzi, es un gusto para mí estar con ustedes en este programa. Gracias, Paula. Pues mira, realmente estamos muy felices porque pues eres nuestra primera invitada colombiana y sí, es muy bonito nutrir este espacio de voces latinoamericanas y de acentos latinos. Entonces, me imagino que quien nos está escuchando en otra parte es como, esa es la mexicana, esa es la boricua, esa es la colombiana. Y para nosotros también es un deleite. Entonces, pues bienvenida a este espacio. Y bueno, pues ya para entrar en materia, nos gustaría empezar por ¿quién es Paula para Paula? Cuéntanos de ti. Bueno, soy una apasionada por el patrimonio. Creo que me defino primero como una patrimonióloga. No sé si existe la palabra, pero patrimonióloga. Una amante total del patrimonio cultural. Y pues bueno, mi formación es en restauración y conservación de bienes muebles. Estudié en la Universidad Externado de Colombia, donde actualmente también trabajo para la Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural. Y mi camino me ha llevado a enfocarme siempre en el ámbito del patrimonio cultural. Así que hice una maestría en patrimonio mundial y un doctorado en manejo y desarrollo de patrimonio cultural. Entonces mi línea siempre ha sido la misma, aunque debo confesar que yo tengo como doble personalidad y en algún momento de mi vida también soy una apasionada por la ciencia política. Entonces estudié política y asuntos internacionales también en la Universidad Externado, en una especialización. Y algo que aparentemente parecía muy desarticulado con el patrimonio cultural, realmente me llevó a pensar que el patrimonio cultural es lo más articulador entre las disciplinas y entre los conocimientos que existen. Y por eso me defino como patrimonióloga. ¡Wow! ¡Wow! Yo también estoy diciendo wow, así en sonido estéreo, wow. O sea, algo más que increíble. O sea, y es la primera vez que yo que escucho de un estudio en patrimonio mundial. O sea, ¿me puedes explicar un poquito más en qué consiste eso? Sí, esta es una maestría que sacó la Universidad y el Politécnico de Turín en unión con el Instituto de la Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO. Y se ofreció en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Turín. Y bueno, fue una maestría enfocada en patrimonio mundial, en entender el sistema UNESCO. Ahí fue cuando mi unión entre la ciencia política y el patrimonio tuvo mucho sentido, realmente. Claro, y sabes, ahora que lo comentas, pues me gusta mucho resaltar esta parte de que pues no hay un solo camino, ¿no? Ni hay una sola forma de hacer las cosas, hay miles de maneras. Y justo como dices, el patrimonio puede ser este punto de encuentro entre varias disciplinas y puede articular diferentes discursos. Entonces me parece muy interesante que hayas encontrado en esto la manera de verter como todas tus pasiones, ¿no? Incluso por las políticas y todo. ¿Y cómo fue que quisiste dedicarte a esta parte, digamos, como de patrimonio mundial y bueno, obviamente su implicación en la designación de sitios, por ejemplo? Sí, pues en realidad, bueno, cuando escogí mi carrera, estaba pensando evidentemente pues como en el imaginario que tenemos de la restauración, ¿no? También en esa idea pues de recuperar y de conservar pues los testimonios como del pasado. Y evidentemente me parece algo absolutamente bello, pero a medida que yo iba estudiando la carrera, me daba cuenta que a mí lo que más me gustaba era trabajar en un ámbito más amplio que
la intervención de patrimonio, que yo quería trabajar más en el área de conservación preventiva. Oye, me parece muy interesante esto que comentas del patrimonio como un puente, ¿no? Como articulación entre diferentes disciplinas. Y está muy padre este camino que me imagino te permitió juntar tus diferentes pasiones, ¿no? Como este interés por política y sobre designación a lo mejor de patrimonio mundial. Entonces nos gustaría que nos platicaras eso. ¿Cómo llegaste ahí? Sí, cuando estaba estudiando mi pregrado en conservación y restauración, pues lo primero que me llevó a esta carrera fue pues este imaginario de la restauración, de intervenir las piezas y de estar, digamos, trabajando pues por esa conservación y esa intervención, digamos. Y mientras lo estudiaba también me di cuenta que en realidad lo que a mí más me gustaba, lo que más como resonaba en lo que yo quería hacer, era el área de la conservación preventiva. Y la conservación preventiva entendida justamente como esas actividades que uno realiza para evitar que las piezas se dañen y para evitar que las colecciones se dañen. Y pues claro, tenía un componente técnico como es el manejo de condiciones ambientales, condiciones de exhibición, pero también me llamó más la atención trabajar en el ámbito de la gestión, que tiene que ver un poquito con la gestión cultural, pero sobre todo como en el ámbito de la gestión para la conservación. Y en ese camino, pues me topé con la gestión de riesgos. Entonces yo dije, por aquí es mi camino. Yo quiero trabajar en acciones y pensar en acciones como más grandes, más macro, para proteger el patrimonio cultural. Y wow. mi tesis de pregrado la dediqué a evaluación de riesgos en museos. Y esto me llevó también a plantear lo que ya fueron mis trabajos de investigación para maestría y para doctorado, todos enfocados en gestión de riesgos y gestión de riesgos para sitios y gestión de riesgos. Y la gestión de riesgo me llevó también al problema de cambio climático, que es pues como inevitable. Claro, es como junto con pegado, ¿no? Sí, y ahí es que yo quería que tú nos hablaras también, porque a mi entender de que tú, ¿verdad? Como bien explicaste, trabajas con las evaluaciones de vulnerabilidad, especialmente en lugares en la costa caribe de Colombia, ¿verdad? Toda esta cuestión de cómo el cambio climático afecta a esa área. Háblanos un poquito más de eso. Sí, pues la inquietud por el cambio climático surgió durante mi trabajo de doctorado y porque era inevitable, es inevitable pensar la gestión de riesgos pues con el cambio climático, es inevitable, tienen que estar unidos, uno condiciona al otro prácticamente. Entonces empecé a trabajar con varios casos de estudio, hice varios casos de estudio en Escocia, en Europa y después aquí en Colombia. En este momento pues me encuentro en Bogotá y trabajé para sitios de bienes culturales que están en el espacio público y era bien difícil de pensar en un ambiente urbano. Después de ese trabajo, pues por supuesto me quedó como sonando trabajar en los impactos de cambio climático y en las vulnerabilidades y por supuesto uno de los elementos que son como más obvios cuando se habla de cambio climático es la subida del nivel del mar. Entonces, pues pese a que yo estaba en una zona o estoy en una zona pues del centro del país, una zona de montaña, empezamos a trabajar junto con proyectos de la universidad donde trabajo en mirar estos aspectos de vulnerabilidad y de impactos en cambio climático en las zonas del Caribe, donde era pues obviamente mucho más evidente. Y hace poco realmente se vio la necesidad de seguir trabajando en esta línea, porque si recuerdan el paso del huracán hace muy poco tiempo por el Caribe, no solamente trajo inundaciones importantes en la zona de Cartagena de Indias, que entre otras cosas es patrimonio mundial, sino que prácticamente nos arrasó una de las islas del Caribe, fue Providencia y Santa Catalina, por el archipiélago de San Andrés. Entonces, pues es como una necesidad como imperante. Claro, algo que me gustaría preguntarte en correspondencia con esto es que, mira, o sea, entendemos esta parte de como cambio climático, ¿no? Es como
junto con pegado cuando empiezas a meterte en el mundo de los desastres. Pero para que nos pongas un poquito en contexto, digo, con toda nuestra bonita audiencia, entendemos, por ejemplo, que en Puerto Rico como que dice uno, hay riesgos, desastres, huracanes, ¿no? A lo mejor México, sismos. Entonces, tú como colombiana, ¿cuál sería esa analogía? Esa es una excelente pregunta porque Colombia en general tiene todo tipo de riesgos en diferentes zonas, ¿no? Okay. Tenemos una gran diversidad geográfica y tenemos, por supuesto, riesgos que tienen que ver un poco más con los aspectos meteorológicos y relacionados con el mar en las zonas de costa. Tenemos además 2 costas. También tenemos unas zonas de alta vulnerabilidad sísmica, porque tenemos, pues pasa nuestro cordón, digamos, de los Andes, y también tenemos una zona importante del Amazonas que está constantemente amenazada por, sobre todo, deforestación, pero amenazada por la estabilidad ecológica que hay allí. Entonces, básicamente, Colombia presenta como todas las posibilidades de acuerdo al lugar en el que estés. Particularmente, a mí me interesa un poco poder pensar en cómo se hace para poder evaluar unos impactos. Cuando tú estás en un sitio y principalmente tienes 1 o 2 amenazas recurrentes, pues la tarea es un poco más sencilla en el sentido que tú te puedes enfocar en una u otra amenaza. Mientras que en una situación como la colombiana, donde te puede ocurrir cualquier cosa en cualquiera de los lugares, a mí me interesa mucho mirar uno cómo hace para evaluar unos impactos nacionales, por ejemplo, uniendo como peras y manzanas, porque entonces es diferente poder medir una subida a nivel del mar o un huracán o un sismo o deforestación que ya viene por ámbito antrópico. Es decir, tenemos como mucha diversidad de variables y casi todo lo que yo me he dedicado es tratar de pensar uno cómo hace para medir peras y manzanas y poder tomar decisiones a nivel nacional prácticamente cuando tienes tal diversidad, que son decisiones muy complicadas de tomar porque tienes demasiadas variables a tener en cuenta. Entonces, uno de mis trabajos es ese, pensar cómo medimos, cómo evaluamos. Claro, y yo creo que una pregunta y algo que vale la pena cuestionarse wow, suena súper complicado en realidad y más cuando es desde un aspecto nacional. Creo que hasta el momento con todas las personas que hemos hablado siempre tratamos o de casualidad, siempre hablamos del tema de comunidades, pero nunca nos hemos enfocado en cómo la política y el aspecto nacional, y tú que trabajas tanto y conoces tanto de cómo esta cuestión de la UNESCO, cómo eso impacta a la hora de evaluar la vulnerabilidad de sitios, museos, etcétera, ante toda esta gama de amenazas y desastres que pueden ocurrir, porque como tú bien dijiste, es como que pues, te puede tocar el sismo, te puede tocar el huracán, te puede tocar la deforestación, el fuego, la inundación, te tienes que preparar para todo. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo es esa dinámica entre a la hora de, ¿verdad?, tratar de evaluar o proteger un sitio y las políticas nacionales? Pues es también una muy buena pregunta, porque justamente uno de los retos más grandes que tiene una política y una política pública es poder aterrizar en terreno, es poder ser efectiva en términos territoriales. Y como tú bien lo decías, esto está atravesado por las comunidades y las comunidades son diferentes en los diversos sitios. Entonces, yo creo que ese es de los retos más grandes que tiene una política pública y que tiene una directriz nacional, que tiene el papel que tienen las instituciones públicas para poder proteger cualquier tipo de patrimonio. Ese es uno de los retos más grandes. Yo creo que cada política pública y cada iniciativa estatal tiene que ir acompañado y va acompañado por una serie de estrategias y estrategias que tienen que ser flexibles y diferentes,
diferenciadas, no sirve una sola estrategia. Necesitas poder identificar esas variabilidades entre los sitios y entre las comunidades para poner a operar estrategias diferentes. Claro, estamos hablando aquí de un nivel súper alto, digamos, de una mirada muy arriba, pero es una mirada que realmente llega a impactar, porque finalmente desde esa perspectiva es que se hacen todas las planeaciones de presupuesto, de diferentes tipos de recursos y que finalmente pues marcan un poco las intenciones que tiene cada una de las instituciones en los terrenos, ¿no? Creo que también hay que fortalecer mucho lo que en ciencias políticas de hecho se llaman aproximaciones bottom-up, que son aproximaciones desde abajo, y es fortalecer muchísimo los mecanismos de participación ciudadana, que nunca son pacíficos ni son muy difíciles y muy complejos, pero se necesita tener esas plataformas de participación ciudadana para que realmente se encuentren en algún punto tanto las iniciativas que toma el Estado hacia los terrenos, hacia los territorios, hacia las comunidades y al mismo tiempo las voces de las comunidades puedan insertarse dentro de esas políticas públicas. Son retos muy grandes y en Latinoamérica yo creo que ese es como el mayor reto que podemos tener en todos nuestros países. Unos con más y otros con menos, pero yo creo que ese es el reto latinoamericano, porque somos muy Sí, diversos. totalmente. Sí, me gusta mucho que hayas traído esto a la conversación, porque finalmente es esto de cómo llevar las voces, ¿no? O sea, la democratización, que puede ser lo mismo romantizado como, pues, idealizado también, ¿no? Porque cómo decides a quién darle voz y los porcentajes de participación, también los porcentajes de responsabilidad y de corresponsabilidad. Pero bueno, ahora yo tengo la inquietud, ¿cómo es que una colombiana decidió estudiar esto en Italia? Porque las ofertas de posgrados y de formaciones específicas en Latinoamérica son muy poquitas, son muy escasas. Entonces, una vez obtuve pues mi pregrado, mi licenciatura prácticamente, y quería especializarme en estas áreas en concreto, pues no encontraba mayor oferta ni en Colombia ni a nivel latinoamericano para el momento en que lo estaba yo haciendo, ¿no? Entonces, pues no quedaba de otra sino tratar de buscar en dónde se podía ofrecer y dónde estaban ofreciendo esos programas. Y por eso terminé en Europa, terminé en Italia, tanto para maestría como posgrado. Y después ahí se me abrieron más puertas para poder hacer eh, una, una, una estancia de investigación en Escocia, pero en realidad es un poco porque nuestra oferta de formación en Latinoamérica es muy escasa para estas áreas. Claro. Oye, ¿y no te costó mucho, digo, es pregunta un poco casual, pero ¿no te costó mucho el cambio de clima? Eh, Cuesta mucho el cambio de clima, el cambio de comida, el cambio de idioma, el cambio de todo, de la familia, de tu entorno, pero la verdad es que como fanática del patrimonio cultural, como patrimonióloga que me defino, en realidad soy súper adaptable a diferentes circunstancias. Antes de hacer la maestría, durante toda mi vida de estudiante y también parte de mi trabajo ya profesional, había sido visitar muchos lugares con diferentes contextos y eso a mí me encanta. A mí esto para mí sí es como el motor de la vida, es como tener la llama prendida. Me encanta viajar, viajo lo más que pueda. De hecho, en este mundo pandémico, ese ha sido de mis Ay, dolores me más imagino. grandes. Mm. Sí, ha sido un shock para mí no poder moverme mucho, pero soy una gran amante de poder ver las diferencias, de probar diferente comida, de dormir en diferentes sitios, no importa cómo, desde lo más cómodo a lo más incómodo.
y no me interesa. Eso es algo que para mí me llena de vida. Entonces, en realidad, para mí no fue ningún problema enfrentarme a esa diversidad. No fue para nada problemático. Súper. Mira, y ¿verdad? Ahora que dice eso, que de la dificultad de encontrar dónde estudiar un posgrado en los temas que a ti te interesan, especialmente en Latinoamérica, qué realidad tan difícil, ¿verdad? Y algo que yo pienso que de alguna manera tenemos que cambiar eso. No sé ahora mismo cómo, pero es algo que me encantaría ver en un futuro. Y en el episodio anterior tuvimos una conversación con Stephanie en la que le preguntamos a ella, ok, Stephanie, ¿cómo rayos tú llegaste a, ¿verdad?, a estudiar lo que estudiaste y llegaste a tener una posición, ¿verdad?, como desastróloga? Y estamos, ¿verdad?, tratando de tener estas conversaciones por si hay alguien en la audiencia que nos está escuchando y dice, cónchale, yo quiero hacer algo similar a lo que ella está haciendo, sepan. Porque, bueno, tal vez ahora con Google todo es un poquito más fácil, pero también es un poquito tedioso genuinamente estar segura de que, ok, si me voy a este colegio, me voy a esta universidad, me voy a esta escuela, puedo estudiar esto y luego puedo hacer lo otro. Así que lo encuentro bien interesante y, o sea, y nosotras tampoco nos vamos muy lejos, porque Mitzi y yo estudiamos ¿en dónde? En Londres, en Mitzi sigue allí, cualquiera diría, ¿verdad? Yo pudiéndome haber ido a los Estados Unidos, Mitzi pudiendo haberse quedado en México, a veces la oferta y la calidad académica y la gente con la que uno quiere trabajar termina estando en otras partes del mundo, ¿no? Y yo también te quería preguntar, ¿cómo ha sido tu experiencia como mujer navegar por esta disciplina y durante tu trabajo de campo, especialmente con este tema de los desastres y el cambio climático? Sí, muy buena pregunta porque aunque el campo de la conservación y de la restauración es, por lo menos en Colombia, mayoritariamente femenino, en realidad cuando ya te mueves hacia otro ámbito como el de la política pública, el de la planeación, el de planes de manejo, gestión de riesgos, cambio climático, pues ya son unos campos que al ser mucho más interdisciplinarios, pues tienes una presencia masculina más fuerte en realidad. Y creo que Colombia, al igual que gran parte de Latinoamérica, pues tenemos un desbalance en la equidad de género, ¿sí? Para mí, particularmente, nunca he dejado que eso sea una limitante en lo absoluto. Pero lo cierto sí es que en los ambientes, en los diferentes ambientes y más en los ambientes como institucionales, te toca pelear un poco por tu voz profesional. Te toca demostrar mucho, estar demostrando, que también a veces eso es agotador, que necesitas estar avalando y demostrando a los demás que tu voz profesional es tan válida como la de un hombre, pero a mí eso, mejor dicho, no ha sido un impedimento realmente. O sea, siempre he tenido muy claro que en mi campo profesional valgo lo mismo que cualquier otra persona, sea del género que sea de la profesión que sea de la raza que sea, valgo igual que los demás y los demás valen igual frente a mí. Y creo que esa postura de pensar la igualdad de entrada, eso es una postura mental, eh, me ha llevado a poder tener unas muy buenas comunicaciones con mis pares y tener unas muy buenas comunicaciones institucionales. Y que cuando uno se encuentra como con cierta resistencia, no aminorarse de alguna manera, no ponerse como en duda y ponerse como que le atropellan un poquito a uno la autoestima y sobre todo la confianza. Entonces, al pensar que uno es igual que el otro, termina siendo igual que el otro realmente porque puedes de alguna manera hablar en los mismos términos. No es fácil, no es fácil, evidentemente no es fácil y puedes encontrar situaciones a veces un tanto agresivas tal vez y violentas, pero afortunadamente en mi campo laboral nunca lo he tenido.
si lo he tenido de alguna manera, creo que lo he podido frenar y me he podido posicionar. Pero yo sé que eso no es sencillo y sé que estamos en un ambiente en general latinoamericano que es muy inequitativo en términos Claro. de género. Fíjate que me parece muy importante eso que mencionas, sobre todo porque, bueno, justo Ecos Patrimoniales es un espacio de pluralidades y nos gusta tener lo mismo invitados que invitadas de cualquier edad, de cualquier contexto, también de cualquier disciplina. Y vemos cómo las mujeres que no han llegado desde nuestro camino, y me refiero al de Nat, al tuyo y al mío, desde esta parte de patrimonio, sino que han llegado a lo mejor desde política, nada más, no como tú que eres multidisciplinaria, sino a lo mejor quien ha llegado desde estudios internacionales, a lo mejor sí desde políticas públicas, en fin, sí se han enfrentado sobre todo a esto porque es como tú bien dices, o sea, ese entorno de esa disciplina en específico sí es dominado por la presencia masculina. Entonces, a lo mejor si yo te pregunto a ti o le pregunto a una arquitecta, no sé, por decir algo, o a una arqueóloga me van a decir, pues a lo mejor no he encontrado tantas barreras, pero eso es simplemente pues porque estás en un entorno, estás en tu gremio, pero cuando lo trasladamos a otro gremio vemos que no. Incluso yo me atrevería a decir que somos pocas pues las personas de patrimonio, ¿no? Que nos hemos ido acercando a esta parte de desastres, ¿no? Como que siento que esa es la parte también que nos ha nutrido mucho y que nos ha dejado ver que sí hay una desproporción en la presencia, pero también en la toma de decisiones y como dices, a lo mejor el tener que estarte validando todo el rato, que realmente es agotador, o sea, el tener que estar, nos lo decía Isabel, ¿no? Cuando la entrevistamos, que para ella era como realmente muy molesto que le estuvieran diciendo todo el tiempo como, o sea, preguntándole por colegas, hombres, y fuera como, entonces tú trabajaste con él, o sea, no recordarla a ella por ella, sino porque ella a lo mejor trabajó con fulano perengano, ¿no? Entonces creo que eso es algo importante. Gracias también por decirnos este otro lado, ¿no? Sí, es cierto, es cierto, pues yo creo que en muchos campos, no solamente el de los desastres, sino que en muchos campos, pues a nivel latinoamericano, pues es una realidad que estamos en un ámbito muy inequitativo y que pues la paridad de género pues no realmente no se da y que también tiene que ver mucho con nuestro ámbito cultural tremendamente machista, ¿no? Donde además también hay pensamientos machistas desde la misma mujer. Entonces, pues prácticamente que esto es una realidad y que independientemente pues del gremio, uno se lo puede encontrar más o se lo puede encontrar menos, dependiendo de cómo uno se esté moviendo. Pero particularmente creo es que hay que fortalecer mucho las capacidades de liderazgo y las capacidades sobre todo esa de liderazgo, porque es allí donde realmente puedes estar muy a la par de los hombres. Y prácticamente es que uno no se deje afectar en términos de la confianza que se tiene de lo que sabe. Te agradecemos mucho de verdad por compartir esta experiencia con nosotras. Y algo que pues también me gustaría preguntarte es, ¿cómo transmites todo esto a tus estudiantes? O sea, tengo entendido por lo que nos estás contando que tú estudiaste en la Universidad del Externado de Colombia y es donde actualmente te desempeñas como docente. Entonces, ¿cómo puedes transmitir todo este conocimiento a ellos y qué cambio tratas de generar en ellos? Porque bueno, yo como restauradora te puedo decir que evidentemente pues pienso totalmente distinto y creo que qué bueno, ¿no? A cuando era estudiante de pregrado o de licenciatura, como le llamamos en México. Y pues hoy veo que hay muchas cosas que pues, no sé, que tenía dudas y sobre todo esta concepción que dices de cambio climático y de desastres, que pues realmente pues no se cubrieron. Entonces ahora me gustaría tener la oportunidad de generar ese cambio en estas nuevas generaciones que se encargarán del patrimonio. Entonces, ¿cómo tratas de ponerlo tú en la práctica? Pues mira, desde la formación, que ya veníamos hablando además que es
vital, digamos, pensar los procesos formativos en Latinoamérica en relación a todos estos temas. Nosotros tenemos como diferentes formatos de clase, ¿no? Entonces, hay clases, talleres, hay clases prácticas, hay clases teóricas, hay seminarios. Y una de las estrategias que más funciona también es trabajar por proyectos, trabajar por roles también que cumplen los estudiantes y trabajar bajo diferentes escenarios. Entonces, en mis clases, dependiendo del nivel, porque pues evidentemente hay competencias que deben cumplir estudiantes en los primeros momentos y otras que cumplen en unos momentos posteriores. Dependiendo de esas competencias, los estudiantes se les asignan diferentes casos, diferentes proyectos o diferentes escenarios. Y generalmente lo tratamos de hacer por un lado interdisciplinariamente y también en grupos. Y digo interdisciplinariamente porque, por ejemplo, la clase de conservación preventiva que dicto en la universidad, la dicto no solamente para los de conservación, sino también para los arqueólogos. Tenemos varias clases que son desde varios programas. En esa apuesta también la universidad dicta unos seminarios centrales en ciencias sociales que son obligatorios para estos estudiantes. Y esos seminarios centrales de ciencias sociales van acompañados con unos seminarios disciplinarios donde se toman temas como estos y temas por ejemplo, de complejidad. En complejidad ven justamente entender el patrimonio desde este mundo de interrelaciones mucho más grande y mucho más amplio. Esa es, digamos que, como una de esas líneas. El otro punto es que inevitablemente el docente de hoy por hoy tiene que ser mucho más empático con las realidades locales, realidades territoriales, con las realidades de los mismos estudiantes. Tenemos estudiantes que vienen desde diferentes regiones, entonces creo que la empatía del docente y el conocimiento, digamos, de diferentes escenarios es fundamental en las clases para poder llevar a práctica un poco esto, ¿sí? Sí, ok, diablo, ya quisiera yo haber cogido un curso en conservación preventiva cuando, o sea, yo dije quiero ser arqueóloga y fue como que, la cantidad de clases que a uno le encantaría coger, ¿no? Y qué bueno y me alegro que estos estudiantes tuyos tengan esa oportunidad de tener una base en ciencias sociales y que tengan también ese conocimiento de conservación y restauración, que honestamente para mucha gente esos son conocimientos que van aprendiendo en maestría o doctorado cuando ya vas encontrando por dónde es que tú te quieres ir y tienes que entonces tú misma leer y aprender nuevos conocimientos, ¿no? Y también lo de la empatía, y yo creo que ahora, en el contexto de la pandemia, el profesor que no es empático, y esta es mi opinión, no debe ser profesor. No debe ser profesora o educadora. Ovaciones de pie, ovaciones sí, de pie. O sea, en un mundo en donde estamos como yo, que tengo una señal de internet pésima, donde no todo el mundo no tiene acceso a un teléfono o una computadora o un internet, ¿cómo me vas a decir tú a mí que va a perjudicar a un estudiante que no te pudo someter un trabajo, una asignación a tiempo por X o Y razón? O sea, muchas complejidades que honestamente, qué bueno que nuevamente lo traes a tema. O sea, y si alguien nos escucha, o sea, gente, hay que practicar la empatía, que no se nos vaya, especialmente, bueno, antes de la pandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, que no se nos vaya a la práctica. Entonces, Paula, me queda una preguntita por hacerte antes de que cerremos este episodio sabroso. Y es para ti, que eres como es patrimonióloga, súper hardcore, apasionada, súper moti. Para ti, ¿qué es patrimonio? Si le quieres llamar patrimonio, porque eso ahora contigo me está súper interesante lo que tienes que decir. Bueno, para mí es un punto de referencia. Es el punto de referencia en todo sentido y a todo nivel. Es el punto de referencia para las comunidades, es el punto de referencia para
el individuo como sujeto, como individual. Es el punto de referencia de una familia, es el punto de referencia de tu historia, es el punto de referencia de tu territorio, es un punto de referencia y sirve justamente como un buen faro para que no pierdas la dirección que quieras tomar. Cualquier dirección puede ser, pero el faro te alumbra, te marca hacia dónde quieres ir. Para mí es eso, el punto de referencia del patrimonio. Qué hermosa definición. Bueno, no nos pueden ver, audiencia querida, pero les juramos que tenemos así palpitaciones, explosiones neuronales y lagrimitas de felicidad. Es nunca había escuchado, sí, nunca había escuchado a alguien, ¿verdad?, comparar al patrimonio como un faro, algo que te guía en momentos de oscuridad. Me encanta, y más aún es relevante también en contextos de desastre, que como el patrimonio también para ayudarnos a recuperarnos luego de algo así. Qué importante. Totalmente. Así que bueno, gente, con esa hermosa definición de patrimonio, les dejamos. Y saben que nos pueden escuchar todos los episodios de esta temporada a través de Spotify, YouTube, Anchor, etcétera, etcétera. Por favor, síganos en las redes si todavía no lo han hecho, que es Instagram, Twitter y Facebook y YouTube. Solo busca Ecos Patrimonial o Ecos Patrimoniales Podcast. Y antes de despedirnos, Paula, mil gracias de verdad por acompañarnos hoy. No sé, ¿quieres decir algo antes de despedirnos oficial? Hay un agradecimiento muy grande a ustedes dos por esta iniciativa, por llevar las voces a Latinoamérica y el mundo. Creo que estas iniciativas las tenemos que seguir haciendo en muchos campos, hablando de muchas cosas. Es la forma de entendernos, conocernos, unirnos, y creo pues que sin duda alguna es el camino, no solamente para el patrimonio, para muchas cosas de entendimiento a nivel latinoamericano y mundial, realmente. Claro. Entonces, ha sido un deleite. Oh, gracias. Gracias. De verdad ha sido un deleite tenerte en Ecos Patrimoniales. Dejamos la puerta abierta para que sepas que cuando gustes, esta es tu casa y puedes regresar y podemos seguir conversando de esto. Y como bien dices, que este sea un punto de encuentro de puntos de referencia, ¿no? Entonces, sigamos haciendo eco con Ecos Patrimoniales. Nos despedimos y bueno, esperemos que esta charla nos haya dejado a todos con muchas ideas que reflexionar. Nos vemos en la próxima emisión de Ecos Patrimoniales. Muchas gracias. Chao. Chao.